Antigua capital del Imperio Inca, situada en los Andes, conocida por su rica historia y cultura, destacada por su arquitectura colonial y restos arqueológicos inca. Se le conoce también como el ombligo del mundo. Señores, ante ustedes estamos en Cusco. En este momento me encuentro en el barrio en la plaza de San Blas, que es una plaza bastante bonita. Tiene una pequeña caída de agua aquí detrás mío y cuenta con una iglesia muy pintoresca. La parte bonita de esta plaza es que conserva una vida bastante bohemia, tiene un ambiente muy único, hace de que el ambiente se vea bastante bonito. De hecho cuenta con bastantes tiendas de artesanía, tanto locales comerciales en estas bonitas casitas, como también artesanía de estilo callejero que se encuentra ubicado en la parte superior de la caída de agua. De hecho, el clima de hoy es un clima bastante bueno para poder salir a caminar, es un clima que está bastante despejado. Yo me estoy quedando más o menos por ese lado, hay un hotel muy bonito y esta es la plaza de San Blas, aquí en Cusco. En esta travesía por aquí, por la ciudad de Cusco, vamos a explorar tanto el centro histórico como Machu Picchu, definitivamente, la montaña de 7 colores, y también vamos a tener una experiencia en un hotel en el Valle Sagrado muy bonito. Les voy a dar la guía completa de cómo aprovechar el tiempo aquí en esta hermosa ciudad y además poderse ahorrar unos soles en los paquetes turísticos. De hecho, yo acabo de adquirir un paquete turístico para el City Tours de aquí a un super precio. Normalmente el precio que está por el City Tours completo es de 35 o 40 soles, pero hemos encontrado un precio a 20 soles que está realmente barato. Eso sí, las entradas se pagan por separado. En cada lugar se tiene que pagar una entrada, o puedes adquirir un paquete de distintos ingresos en los distintos lugares que tiene dos precios, una de 40 soles y la otra de 70 soles, que ya más adelante les voy a mostrar. No sin antes ir a uno de los mercados más icónicos aquí en la ciudad para poder o bien tomar un desayuno o un buen almuerzo. Es el mercado de San Pedro. Así empezamos el día, nutrirnos bien para poder hacer todo ese recorrido y a buen precio. Vamos a ir al mercado a poder degustar de un rico almuerzo local y vamos a ir comentándoles cuál es el precio de los platos. La gran referencia para poder llegar al mercado San Pedro es de la Plaza de Armas 4 cuadras, cruzamos este arco y la siguiente cuadra, allí puedes encontrar el mercado San Pedro. Así que vamos para allá. Nos encontramos ya dentro del mercado San Pedro. Es un mercado que tiene solo un nivel, muy conocido por todos los locales y también por los turistas. De hecho, es un mercado bastante ordenado, donde puedes encontrar artesanías, comida, desayuno, lugares donde venden también artículos para el hogar y artículos medicinales también. Así que vamos a buscar un lugar donde poder almorzar.
antes de agarrar el City Tour y a dar un paseíto también por el mercado de San Pedro. Voy a regalar estos audífonos Sony que van directamente para ti. Simplemente suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te olvides de colocar el hashtag JennerSilva para que participes. Serán 5 los ganadores de estos audífonos Sony que van directamente para ti. El sorteo se va a llevar a cabo el 30 de julio. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El 30 de julio te llevas estos audífonos a tu casa. Yo solo puedo decir de nada por el mundo especial que doy. Fin del comunicado. Me como algo por ahí. Una vez, después de haber pagado por el City Tour, que ya les mencioné, el costo del City Tour es de 20 soles, y es que lo agarran en la plaza, en la misma plaza de Cusco, tienen que comprar este boleto que incluye 16 ingresos, 16 puntos turísticos, el cual el costo está 70 soles para los peruanos y 130 soles para los extranjeros. Puedes utilizarlo por 10 días y tienes acceso a todas estas zonas. De hecho, ya me encuentro en una de ellas, que es Sacsayhuamán. Estamos aquí en Sacsayhuamán y vamos a explicarle un poco. Este lugar es muy importante porque aquí se celebra el Inti Raymi, que es una actividad que se realiza todos los meses de junio, exactamente el 24 de junio de todos los años, y es un homenaje al sol, es la fiesta del sol. Esta es la piedra más larga, mide 9 metros de altura. El nombre de Kenko significa laberinto o zigzag.
que hace referencia a los caminos, cómo fueron construidos de alguna manera para que no sea tan fácil de circular por este territorio. Bueno, como verán, aquí el camino es bastante estrecho. De hecho, es muy delgado este camino. Es un camino hecho de piedra. Y esto, la verdad, es un laberinto. Es un laberinto. Este es Kenko, en Cusco. Un dato curioso, amigos, aquí en Kenko se practicaba la momificación. Así es, no solamente esto se daba en Egipto, sino aquí también, en la ciudad del Cusco. Una momificación muy parecida a la de la antigüedad egipcia. Es un dato interesante. Bueno chicos, esto ha sido el recorrido por Kenko. Ahora vamos a ir a otro punto turístico que no me acuerdo cómo se llama. Estoy cansado, jefe. Y ahora nos vamos a otro lugar que se llama Puka Pucará. Pero antes de eso, señores, vamos a atravesar este hermoso bosque con unos árboles que tienen una altura muy particular. Está bellísimo. Y esto sirve para poder respirar un poco el aire cusqueño y llenarse un poco de energías. La temática de este lugar es que tenemos que abrazar un árbol para poder sentir la energía de esta ciudad. Con esto sí nos despedimos de Kenko y nos vamos al próximo destino, que es Puka Pucará. Nos encontramos en Puka Pucará. Este lugar fue un fortín militar. Nos encontramos con esta escultura de piedra muy curiosa que tiene la forma a Machu Picchu. ¿Y por qué en este lugar, en Puka Pucará, tiene esta representación de Machu Picchu? Porque en esas montañas, en esa parte diagonal, era el camino para poder llegar a la ciudad de Machu Picchu. Uno de los caminos, el famoso camino del Inca. Entonces la gente caminaba por ese lugar y llegaba a Machu Picchu. Se cree que esta especie de maqueta fue construida en primer lugar antes de la construcción de Machu Picchu, o también al revés. Se construyó Machu Picchu y luego esto fue una representación de aquella construcción. Un dato bastante interesante. Bueno, ya se siente un poco de frío
Seguimos en aquí Pucá Pucará. Pucá significa rojo y Pucará significa fortín. Esto significa que es un fortín de color rojo. Este es el ingreso de Tambo Machai, que viene a ser el cuarto punto turístico del boleto que hemos adquirido a 70 soles, que incluye 16 lugares. Así que vamos a recorrer Tambo. Vamos a apreciar la fuente que sale de lo más arriba de esta montaña, y es una fuente que crearon los incas para poder abastecerse de agua potable. Como les había comentado, esta agua es pH neutro, eso significa que es 100% consumible, y este es uno de los canales que encontramos aquí en Tambo Machai. Y después de estas fuentes podemos acercarnos a este torreón, que es un camino que te lleva a otras fuentes. Es un camino muy bonito. Sin embargo, vamos a ver si es que llegamos a explorar esa zona. Yo creo que no, porque como hemos venido con un guía y ya estamos un poquito tarde, necesitamos completar el tour. Pero para aquellos que les gustaría caminar un poco más y llegar a lo más arriba de este lugar, pues bienvenidos sean, chicos. Ustedes son libres de venir por acá, pero apreciemos un poquito más. En el Cristo Blanco, que es el último punto donde acaba este tour el día de hoy en la ciudad de Cusco. Este Cristo Blanco fue donado por la comunidad árabe palestina. Y es un poco curioso, ¿no? Porque esa comunidad es árabe. Sin embargo, pues hicieron este Cristo para la ciudad de Cusco en 1945. Desde este hermoso mirador de la ciudad de Cusco me despido. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva para los que no me conocen. Si es que tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor, en la casilla de comentarios escribe cualquier duda o cualquier consulta relacionado a este video. Ha sido un placer poder